es una extraordinaria inyección de optimismo y exitismo en la Argentina. Los generales y almirantes parecían más duros que nunca. Se comenta que el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército argentino con asiento en Mendoza, habría señalado que, declarada la guerra, estaría a media mañana del primer día de la ofensiva almorzando en los Andes y al atardecer tomándose un whisky en el Hotel Miramar de Viña del Mar. Él nunca ha desmentido la especie. En Chile, el ambiente era de tranquilidad en torno al diferendo limítrofe, aunque no había precisamente una calma política interna. Proliferaban los atentados, y en una mina abandonada de cal, en Lonquén, fueron encontrados varios cadáveres de simpatizantes de la Unidad Popular ejecutados después del 11 de septiembre. Pese a sus diferencias con el régimen castrense, el jefe de la oposición de entonces, el expresidente Frei Montalva, expresó públicamente su posición en torno al tema del Beagle. Había un conflicto interno importante con sectores del país. Yo recuerdo que en esa época el presidente Frei Montalva hizo declaraciones apoyando la posición del gobierno de Chile, lo cual era extraordinariamente importante, porque la oposición de la época no tenía ningún vínculo, ninguna relación, y eran críticas absolutas y totales hacia el gobierno militar. Pero fue un gesto patriótico del presidente Frei Montalva, que en ese momento hizo deponer las grandes diferencias políticas que había, y sin renunciar a ellas, dio su apoyo a la gestión que el gobierno de Chile estaba llevando a cabo. El 6 de agosto murió en Roma el Papa Paulo VI, con quien el canciller Cubillos esperaba encontrarse para pedirle una gestión que aliviara la tensión creada con Argentina. La elección del nuevo Papa, Juan Pablo I, significó nuevos esfuerzos del ministro chileno, y en la propia Capilla Sixtina, Cubillos, que presidió la delegación nacional a la entronización, conversó con el presidente argentino Jorge Videla. Bajo los frescos de Miguel Ángel conversé con el presidente Videla por más de una hora, notando en él una buena intención, pero claramente una incapacidad de mandar que después se hizo evidente. Cubillos esperaba reunirse pronto con Juan Pablo I, pero el Papa repentinamente murió, y solo el 16 de octubre pudo ser elegido el polaco Karol Wojtyła. El 30 de octubre, Cubillos se reúne finalmente con Juan Pablo II, quien, informado ya por representantes de las iglesias chilenas y Argentina, estaba enterado del curso de colisión que parecían tener las relaciones entre ambos países predominantemente católicos del sur de América. Mientras en las cancillerías proseguían afanosamente las gestiones diplomáticas para abortar la guerra, en las disputadas islas del Beagle, los chilenos, en medio de durísimas condiciones climáticas, se prestaban para la defensa. En la isla Picton, los infantes de marina habían montado un dispositivo de defensa que incluía numerosos puestos de tiro y trincheras desde las cuales se esperaba batir cualquier incursión. Todavía pueden verse hoy los restos de las instalaciones utilizadas por la infantería de marina chilena, los drenajes en la turba y las construcciones que albergaron durante meses a los combatientes chilenos. En pleno invierno, los infantes se dieron tiempo para construir una pequeña capilla con madera y tarugos, en la cual aún pueden leerse breves inscripciones. Junto a esta línea fortificada de defensa, las playas fueron sembradas con cientos de miles de minas. No sería fácil desalojar a los chilenos de esta isla. El espíritu era óptimo, porque estos soldados indudablemente que estaban preparados para la guerra, ¿no? Y para ellos esto era una prueba de sus capacidades individuales. Uno de los problemas que tuvimos nosotros en realidad era que el hombre estaba tan motivado que en cierta forma el hombre se sentía en cierta manera como un combatiente que estaba listo para actuar y que cuando le iban a decir que actuara.
Entonces, en el fondo, nosotros teníamos que tener una actitud de convencimiento de que estábamos disuadiendo el conflicto. Los infantes de marina estaban emplazados en posiciones defensivas en Navarino y en las otras islas del Canal Beagle. Parecía que había llegado el momento de aplicar lo aprendido en duros ejercicios de entrenamiento y máxima disciplina. El tremendo peso de la historia militar chilena, las guerras victoriosas del pasado, las figuras míticas de O'Higgins, Prat, Eleuterio Ramírez, los jóvenes de la Concepción, ahora, al filo del siglo XXI, parecían volver a manifestarse en estos hombres destacados en el austro. ¿Usted cree que un marino, un militar, un aviador chileno va a llegar a su casa pues, diciendo me rendí? Pero además nuestro Código de Justicia Militar es muy claro. En un artículo dice, el militar que recibiere orden de mantener su puesto a toda costa, así lo hará. Pablo Wunderlich era el comandante de los infantes de marina, cuyo número ascendía a más de 4.000 en la zona austral. Sabía que las órdenes eran resistir y nunca disparar el primer tiro. Pero también sabía que la infantería de marina es fundamentalmente ofensiva, más que defensiva. A eso tiende precisamente su entrenamiento, que enfatiza los asaltos contra playas y baluartes enemigos. Una vez desatadas las hostilidades, la situación básicamente defensiva podía cambiar radicalmente. En Santiago, Buenos Aires y el Vaticano se conversaban, y en las playas de la isla Navarino, no muy lejos de Puerto Williams, las baterías de costa, ahora oxidándose al sol junto al oleaje suave del mar, se prestaban a entrar en combate. Mientras seguían construyéndose trincheras y puestos de ametralladoras, se pensaba también en los que morirían. Se accedió a un pedido que formuló el comandante de la Fuerza de Desembarco de bolsas nylon para los cadáveres, y eso tenía un destino, para los cadáveres nuestros o adversarios. Habría sido una carnicería que por suerte no se llevó a cabo. Durante muchos días e incluso meses, los infantes de Marina de Chile permanecieron apostados en trincheras como estas, esperando la eventual invasión argentina. En realidad no hay ninguna orden de operaciones que diga específicamente defender. Una orden de operaciones tiene que decir indudablemente los objetivos son tales y cuales, el propósito actual es conquistar, defender o buscar una decisión mediante fuego y movimiento. Indudablemente que bajo esas cláusulas la defensa puede ser una actitud inicial. Con nombres de mujeres indígenas, las torpederas chilenas Quidora, Fresia, Guacolda y Tehualda custodiaban el Beagle. Pequeñas, veloces, vulnerables sí a impactos directos, pero tremendamente letales con sus torpedos, tenían la misión de impedir en caso de guerra la penetración de naves mayores en el Beagle.